Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Estoy súper emocionado porque a Niantic se le está yendo la cabeza en este principio de 2023, en este mes de enero. Se nota que el juego empezó a bajar mucho en 2022 y le quieren dar la vuelta en 2023 porque no paran de sacar eventos muy buenos, o al menos para mi gusto, para mi opinión, eventos bastante interesantes, aparte de las raids legendarias que han empezado súper fuertes en este 2023. Ya tenemos el anuncio, ya sabemos muchísima información sobre el evento del Año Nuevo Lunar 2023. Como siempre, infografía de Miko Graphics, que es un pedazo de crack. Y aquí tenemos mayor probabilidad de conseguir a Darumaka en su versión Shiny. Sí que es verdad que este evento no trae a ningún Pokémon nuevo como tal, o a ningún Shiny nuevo, pero ya veréis que hay una cantidad de bonus y una cantidad de Pokémon bastante interesantes, ¿vale? Tenemos primero los bonus. Mayor probabilidad de conseguir a Darumaka de Galar, es decir, que van a aumentar el ratio de que salga Shiny muchísimo más fácil, aunque es difícil encontrártelo salvaje, ahora lo veremos, que también está en la infografía. Pero hay más bonus aparte de este. Mayor probabilidad de conseguir Pokémon con suerte. Qué ganas de hacer intercambios en directo y conseguir muchísimos Pokémon con suerte. Aprovechar para algunos intercambios random especiales. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Vamos a seguir. Mayor probabilidad de entablar una amistad con suerte. Por fin, porque... Uy, perdona. Por fin, porque cuesta muchísimo de conseguir amistad con suerte últimamente. No hay forma de conseguir, así que aprovechar para intentar interactuar con el mayor número de personas que tengáis con amistad al 4 para intentar conseguir esa amistad con suerte durante este evento, que por cierto, no lo he dicho, pero este evento empieza el jueves 19 de enero y acaba el 23 de enero. No dura tanto, ¿vale? Dura 4 días y es normal, porque es que tiene unos bonus espectaculares. También tiene más polvo estelar al abrir regalitos, doble de polvo estelar al abrir regalos, que da bastante polvo estelar realmente al abrir regalos, y un intercambio especial adicional. Tenemos 2 intercambios especiales al día, o sea, aparte de tener mayor probabilidad de sacar Pokémon con suerte, lo puedes probar 2 veces el especial, lo cual está increíble, sinceramente, lo cual está espectacular. Y ahora vamos así, ya hemos hablado de los bonus, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver los Pokémon salvajes. Por aquí lo tenéis, ¿vale? Tenemos a Ponyta, Magmar. Bueno, no empieza muy fuerte, la verdad. Magikarp está bien, pero ha tenido muchos eventos. Slugma, que pensar que no está nada mal este Pokémon, aunque también ha tenido eventos. Namel, a mí me gusta, me falta un Shiny para completar la familia. Y en un futuro tendrá Mega súper bonita y preciosa, que es Mega Cameron. Pero aquí empezamos con algo interesante, y es que está Combi, con lo difícil que es de conseguir el Combi hembra Shiny. Y además un Pokémon que da muchísimo polvo estelar, ¿vale? Un Pokémon que da, si no recuerdo mal, 750 de polvo estelar al ser capturado. Y no es el único que se puede conseguir, porque luego iremos a otra cosa súper interesante, que se puede conectar con el community de clásico, no, con el community, perdón, del mes de febrero. Ya lo veréis porque, pum, está espectacular. Después tenemos a Buniri, que está bien, Pokémon que tiene Mega. Tenemos a Fennekin, que es el único, junto con Flareon, que no puede salir Shiny de todos los que hay en spawn del evento. Tenemos a Bunelby, están los 2 conejitos, y el Bunelby es muy bueno y a mí me faltan Shiny en particular. Y luego tenemos ese Flareon, que es evolución, también da más polvitos, da caramelo XL garantizado, y el Darumaka de Galar. Pero es que a mí, sinceramente, solo con el combi, que da muchísimo polvo estelar, me flipa. Y sí que es verdad que el spawn depende de los Pokémon que salgan. No es lo más interesante del evento. El spawn puede ser un poquito de lo más flojito, quitando, ya os digo, ese combi que mola mucho. Y luego ya depende de lo que os falte. A mí me falta un Bunelby, me falta un Darumaka y me falta un Namel, ¿vale? Así que me faltan 3 del spawn que hay aquí. Así que bueno, algo lo voy a poder aprovechar. Pero vamos a otras cositas que trae el evento, porque trae más cosas. Aparte de la Mega, que es Mega Lopunny, normal, lucha, te viene bien para, bueno, pues para farmar más caramelos de Pokémon tanto normal como de tipo lucha. Viene Regice en raids legendarias, que no es gran cosa, no se acaba de usar demasiado el Regice, aunque es bastante decente. Y luego vamos a las raids de nivel 1, que está Shinx y están los 2 Darumakas, también está el de Galar, que últimamente no lo quieren poner salvaje, siempre lo ponen de raid, en navidades pasa lo mismo. En raids de nivel 3, atención que está Blaziken, que oye, está guay, y sigue estando Druddigon, más algunos Pokémon evolucionados que no están muy allá. Y luego vamos a investigaciones de campo, que esto es locura. Esto es locura en términos de polvo estelar.
es locura las investigaciones de campo. ¿Por qué? Porque está Paras, que da más polvo estelar, y también está Combi. Tienes investigación de campo de Paras y de Combi. Eso, si te pones a guardar esos Paras y esos Combis para el community de Noibat del 5 de febrero, del primer domingo de febrero, que es triple de polvo estelar, si te guardas 100 entre Paras y Combis, vas a farmear una locura de polvo estelar durante el community. Así que consejito muy bueno, por favor, guardar muchísimos Paras y muchísimos Combis de este evento para el community de triple de polvo estelar que tenemos en la primera fin de semana de febrero. También hay otros Pokémon interesantes, están los iniciales, está Charmander, está Cyndaquil, son buenos Pokémon, está Torchic, Chinchap ya no sería interesante, está el Bunnelby, está el Turtwig, que tampoco sería interesante, y están los dos Darumakas, así que bueno, no hace falta gastar dinero en raids para conseguir a Darumaka de Galar o para conseguir más Darumakas normales que tienen aumentada la probabilidad de Shiny. ¿Vale? La probabilidad de Shiny está aumentada, así que está guay, puedes hacer investigaciones, vas a buscarlo salvaje. Y luego también está Fennekin, está el Bunnelby, que a mí me gusta, y está el Litten, están todos los iniciales de fuego, no sé por qué, pero bueno, están todos los iniciales de fuego. Y luego vamos a investigación temporal, que esto pues es uno de cada, imagino, te dan huevitos de la suerte, que está bien, un Magikarp, una Zumaril, un Combusken, un Darumaka de cada, que está bien, y un Bunnelby, y atención aquí, no me lo esperaba, sinceramente esto no me lo esperaba, aunque ya sabéis que yo no tengo suerte con esto, espero que vosotros tengáis más suerte que yo, porque yo, abriendo huevos, tengo muy mala suerte, pero en este evento lo voy a volver a intentar, porque los huevetes que hay en este evento me parecen una locura. Tenemos a Chiclin, que es el peor de todos, no tiene Shiny, no sirve para nada. Bueno, Chiclin, había que tener un malo hay siempre, al menos un malo tiene que haber siempre, ¿vale? Pero tenemos a Riolu. Es que necesito un Riolu 100%, no tengo ninguno. Quiero coger XLs, quiero un Shiny que solo tengo uno, quiero el segundo. Así que Riolu de huevo ya es como que te apetece abrir sí o sí. No sé si os pasa, ponedme en los comentarios. Pero cuando está Riolu no os dan ganas de abrir huevos aunque no te vaya a salir el Shiny porque es súper difícil. Es lo que hay. Pero es que encima están los dos Darumakas, que recordemos que el de fuego pues tienes incremento de Shiny. Y está el de Galar, que también me falta uno. Tengo dos Shinies, uno de cada, y quiero tener dos de cada. Así que me viene muy bien. Y el Scraggy, que me faltan XLs, porque es un muy buen Pokémon también para Liga Ultra, pero me faltan XLs. El Liga Super también es muy bueno. Así que oye, es un genial... son muy buenos esos 4 huevetes, quitando el Chiclin, ese quinto que ya no... Bueno, el Chiclin... Siempre tiene que haber uno malo, ¿vale? O sea, es lo que os digo, siempre tiene que haber uno malo. Entonces ahí está el Chiclin y ya está, es lo que hay. Así que un evento que en general sí que tiene cositas no tan buenas, Ponyta, Magmar, que sé, Slugma, pero si empiezas a mirar cada uno de los puntos, tanto los bonus, que hay muchísimos, como el spawn salvaje, lo que te interese, como alguna raid que te interese, como las investigaciones de campo, que si las guardas vas a farmear muchísimo polvo estelar, puedes buscar shinies de Darumaka de investigación, los huevetes, si quieres buscar el Riolu, no sé, tiene muchísimas cosas el evento, me parece muy completo y me flipa. ¿Vale? Me flipa, estoy muy contento con este evento y tengo muchas cosas que buscar en este evento, no sé si voy a llegar a todo. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado los consejitos, dejar un pedazo de like. La semana que viene, eventazo el jueves. Un saludito, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.